Si te dijeran que vas a morir hoy, ¿te arrepentirías de algo que no hayas hecho a lo largo de tu vida? Este fin de semana me hablaron de un libro muy interesante llamado Los 5 mandamientos para tener una vida plena, de Bronnie Ware, una enfermera y escritora australiana que pasó varios años de su vida cuidando a enfermos terminales. La vida de esta mujer quedó totalmente transformada luego de cuidar a estas personas. Se dio cuenta de lo mucho que maduran las personas cuando se enfrentan a su propia muerte y de toda la montaña rusa emocional que experimentaban a lo largo del camino. Pasaban de la negación al miedo y luego al enojo, más tarde al remordimiento, luego más negación y finalmente la aceptación. Entre todas las conversaciones que sostuvo con ellos, Bronnie nos comparte en su libro los 5 principales arrepentimientos que las personas tenían en el momento de su muerte. Te invito a que los repasemos juntos a la luz de la fe. El primer arrepentimiento fue: ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo y no la vida que otros esperaban de mí. La escritora señala que este fue el arrepentimiento más frecuente de todos. La mayoría de la gente que cuidó no alcanzó a cumplir ni la mitad de sus sueños y se mueren sabiendo que no los cumplieron, muchas veces por decisiones que ellos mismos tomaron. ¿Cómo podemos reflexionar a la luz de la fe sobre este arrepentimiento? Se me viene a la cabeza lo importante que es vivir según quién soy, según mi identidad. Porque ojo, que Dios no hizo a sus hijos en serie. Por mucho que compartamos esta tremenda dignidad de ser hijos de Dios, cada uno tiene sus particularidades, es único e irrepetible. Por eso, si aún no lo has hecho, anímate a emprender este viaje que llamamos conocimiento personal, a descubrir tus virtudes, tus defectos, tus talentos, tus limitaciones, tus sueños, tus anhelos. Y para los cristianos, que nadamos a contracorriente y muchas veces nuestros ideales y sueños pueden parecer un absurdo para el mundo, ser uno mismo significa también resistir esas presiones sociales que buscan cambiar nuestro enfoque, nuestras prioridades. Debemos tener una mirada misericordiosa, pero a la vez crítica de la realidad, y no permitir que nada ni nadie nos arrebate nuestra identidad. Solo así podremos librarnos de una vida de sueños no cumplidos y expectativas frustradas. En esto, la oración es un elemento fundamental para cultivar la conciencia clara y habitual de lo que Dios, fuente de toda autenticidad, quiere de mí en cada momento. El segundo arrepentimiento fue: ojalá no hubiera trabajado tan duro. Muchos pacientes terminales lamentaban haberse perdido momentos importantes de la infancia de sus hijos y no haber disfrutado más la compañía de su pareja. Este arrepentimiento en concreto vino de cada paciente masculino. A las mujeres también les pasaba, aunque como la mayoría de ellas eran muy mayores, casi todas habían sido amas de casa. Este arrepentimiento nos interpela a más de uno, estoy segura. Qué difícil se nos hace hoy equilibrar familia y trabajo. Porque si bien es cierto, hay gente que trabaja por exceso, por codicia, por mantener un nivel de vida caro y de comodidades, hay otras personas que trabajan mucho porque no les queda más remedio que aceptar largas jornadas de trabajo para sostener a la familia. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es ser sinceros con nosotros mismos y preguntarnos: ¿por qué trabajo tanto? ¿Por qué lo necesito? ¿Por codicia? ¿Por qué no quiero estar en casa con mi familia? ¿Cuáles son mis prioridades y cuánto tiempo dedico a cada una de ellas? Cuando una persona coloca las prioridades de su vida a la luz de la fe, y sobre todo cuando se vive de forma coherente con lo que se profesa, muchas de las dificultades del estilo workaholic se resuelven. Aprender a dar lugar a cada cosa, por muy pequeña que sea, es fruto de una fe bien vivida. Y este balance no pasa necesariamente por cambios radicales, sino en ser reverentes con nuestras relaciones personales y diligentes con nuestras responsabilidades. Por eso, vale la pena tomarse un tiempo para ponderar y poner en el correcto lugar las relaciones con Dios, con el esposo, la esposa, los hijos, los familiares, los amigos, los compromisos laborales, sociales, civiles, apostólicos, etc. Y probablemente veas que tienes muy poco tiempo para dedicarle a cada cosa, pero al final la calidad está por sobre la cantidad. Entonces, aunque tengas solo 5 minutos, si han sido 5 minutos donde has amado, será suficiente.
Venir del trabajo o de la universidad al final del día puede pasar de ser una noche de quehaceres domésticos a una noche que empiece con un saludo cariñoso y una conversación distendida sobre qué tal ha sido nuestro día. Y al final, no tenemos que olvidar que a los ojos de Dios, uno de los trabajos más importantes de nuestra vida lo haremos siempre dentro de las 4 paredes de nuestro hogar. El tercer arrepentimiento fue: ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos. Muchos enfermos terminales admitieron haber suprimido sus sentimientos con el fin de mantener la paz con los demás. Como consecuencia, se conformaron con una existencia mediocre y nunca llegaron a ser lo que eran realmente capaces de llegar a ser. En ese sentido, la escritora advierte que hay muchas enfermedades relacionadas con la amargura y el resentimiento. ¿Te ha pasado alguna vez que te cuidaste de decir algo por miedo al que dirán? ¿Sentiste alguna vez que no podías expresar tus opiniones públicamente? ¿Tuviste vergüenza de demostrar tus sentimientos ante los otros? ¿Cuánto estás dispuesto a ceder con tal de encajar, de ser aceptado y hasta admirado por los demás? Cuando Jesús tuvo pena, lloró. Cuando tuvo rabia, lo manifestó. Cuando veía a los niños, se enternecía. Jesús no se guardó nada de sus sentimientos, y eso le trajo más de algún problema. Pero como no le interesaba la aprobación del mundo, siguió adelante, siendo él mismo, fiel a su propia identidad. Por eso, tiene que ser el mismo Jesús el que te ayude a quitarte esas máscaras que usas para verte como los demás quieren. Y se trata de una tarea en el amor, una tarea que nace del encuentro con aquel que me creó y a través del cual me voy conociendo y reconociendo. ¿Quién sabe? Tal vez, si tú te quitas la máscara, otros también lo hagan. El cuarto arrepentimiento fue: me hubiera gustado haber estado en contacto con mis amigos. A medida que avanzaban en su enfermedad, los enfermos terminales se iban dando cuenta de lo importante que eran sus viejos amigos y deseaban tomar contacto con ellos, pero muchas veces no lo lograban, y esto les generaba angustia y frustración. Brownie dice que hubo muchos arrepentidos que no ofrecieron el tiempo y el esfuerzo que sus amistades merecían, y que todos extrañaban a sus amigos cuando estaban a punto de morir. Sobre este arrepentimiento se me viene a la mente una cita bíblica: quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Las amistades, por lo mucho que valen, tienen que ser cultivadas y mantenidas. No podemos esperar que la amistad siga sin un ejercicio de la voluntad y de otras virtudes, como la paciencia, la constancia, la lealtad. Y la frecuencia en el trato es una de las características que ayuda a cimentar mejor las amistades. Pero eso no quiere decir que las amistades mueran si no vemos a ese amigo. En muchos casos, por distintas razones, los amigos se separan, y el reencuentro es una experiencia maravillosa, cargada de nostalgia y alegría y de miles de anécdotas para contar. Por otro lado, Santo Tomás de Aquino decía que la amistad es uno de los mayores consuelos en la tristeza. Podríamos preguntarnos entonces: ¿cómo cuido de mis amistades? ¿Soy un buen amigo? ¿Qué tanto vivo lo que dijo Jesús de que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos? Y el quinto arrepentimiento fue: me hubiese gustado permitirme a mí mismo ser más feliz. Este quinto y último gran arrepentimiento de la lista era sorprendentemente común. Tuvo que llegar la muerte para que muchas personas entendieran que la felicidad es una elección. La escritora señala que estas personas habían estado atrapadas en viejas rutinas y hábitos. La zona de confort y el entorno familiar les paralizaron, y el miedo al cambio les hizo fingir ante los demás y a ellos mismos que estaban contentos, cuando en lo profundo de su ser no lo estaban. Vivimos en un mundo que a veces nos hace creer que la alegría externa, el placer y la diversión son sinónimos de felicidad. Pero ¿te ha pasado que aún viviendo esas emociones sientes un vacío, un llamado interior a algo mayor? La felicidad tiene más que ver con un estado de plenitud interior y un gozo duradero y perdurable en el tiempo. Es algo más profundo que no está necesariamente sujeto a las circunstancias exteriores. Sin duda hay contingencias externas que pueden contribuir a nuestra felicidad, pero se puede ser feliz incluso atravesando situaciones desfavorables. El catecismo nos dice que el deseo de ser feliz tiene un origen divino
y que solo Dios puede satisfacerlo. La vocación de todo hombre es gozar de la propia bienaventuranza de Dios. Y esto ya lo podemos hacer desde aquí, desde ahora. ¿Tenemos tan al alcance ser felices? ¿Tendrá que llegarnos la muerte para darnos cuenta de ello? Espero que este top 5 de arrepentimientos a la hora de la muerte nos despierten en la conciencia el regalo inmenso de tener un día más de vida. Cada mañana es una nueva oportunidad para ser felices, para aprender, para ser auténticos y sobre todo para amar. Al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Dios nos preguntará, ¿cuánto amaste? Llevémonos esta pregunta al final del día e intentemos responderle al Señor que en medio de nuestras miserias hemos intentado amar hasta el extremo. Hasta la próxima.